Bueno, cuando vamos a imprimir nuestra hoja de cálculo en papel, tenemos diversas opciones de diseño de la página. Diseño de la página nos da, por ejemplo, nos dice cuál es el conjunto de márgenes que va a utilizar, qué margen superior va a dejar antes de empezar a imprimir en el papel, qué margen inferior, etcétera. Bueno, esto lo tenemos accesible aquí en diseño de la página. Lo que ocurre es que en este punto pues no nos da demasiada información porque no vemos exactamente, no tenemos una imagen visual de cómo queda. Lo que haremos habitualmente es cuando nos vamos a ir a imprimir o previamente tenemos la vista preliminar y aquí quizás ya tenemos una imagen más real de cómo va a quedar esta hoja impresa en papel. Nos dice que va a tener 6 páginas y cada una de ellos tiene una serie de márgenes superior, inferior, izquierda, derecha, etcétera, que tiene por defecto, que es el que llamamos normal, que tiene unos valores por defecto. Bueno, yo podría pretender quizás cambiarle estos márgenes a un formato pues ancho. Si los márgenes son más anchos, lógicamente me caben menos columnas o menos filas en cada una de las páginas. Y aunque conservo el número de 6, pues ya vemos que la columna que teníamos antes, que nos cabía en la primera página, cuando teníamos normal, nos cabía la columna B, en este caso cuando ponemos unos márgenes anchos pues ya no nos cabe. Bueno, en resumidas cuentas, nosotros siempre tendremos posibilidad de seleccionar unos márgenes que tiene por defecto ya indicados el Excel, márgenes anchos, estrechos. Por ejemplo, con un margen estrecho nos caben 2 columnas de datos, la columna B y la columna C, pero bueno, en resumidas cuentas también podríamos definirle nosotros y darle unos márgenes personalizados, decirle exactamente qué medida queremos como margen superior, margen izquierdo e inferior y si no nos acomodan, pues las que nos da por defecto. Bueno, también es muy interesante ver que una vez impresa una hoja en el papel, tenemos posibilidades en esta página de decirle que nos centre la página horizontal o verticalmente. Por ejemplo, si vemos detrás la vista previa, vemos que aquí hay más margen en la izquierda que en la derecha, pero podríamos decirle que si nos la centra horizontalmente, pues ya nos aplica y nos iguala esos márgenes del mismo modo que podemos hacerlo en sentido vertical. Nosotros tenemos una hoja de cálculo, no es este caso, que esta hoja de cálculo tiene un tamaño que casi llena la página, mejor dicho la llena porque pasa por debajo de la misma, pero podría ocurrir que nosotros tuviéramos, que lo veamos más elegante, una hoja de cálculo que es más pequeñita, que tiene menos filas, pues lo que podríamos querer es precisamente configurar, darle una personalización de márgenes de que nos centre la hoja de cálculo, la parte que se imprime dentro de lo que es el folio de papel impreso. De modo que si aceptamos, vemos que efectivamente lo tendremos centrado tanto horizontalmente como verticalmente y puede ocurrir que en este caso pues ya nos guste más la impresión y es cuando ya podemos lanzar directamente a imprimir.